Hola, bienvenidos a nuevos repasos de geometría para el examen SOL. En este caso vamos a estar trabajando con cuadriláteros. Los cuadriláteros son figuras de 4 lados. Y estas figuras de 4 lados, estos cuadriláteros, caen en 3 familias grandes. La familia que puse aquí en rojo, las que puse aquí en turquesa y las que puse aquí en violeta. Las que están aquí en rojo son los paralelogramos. Tienen muchas propiedades. Dentro de los paralelogramos, que son las figuras que tienen los lados opuestos paralelos, por ejemplo, este lado con este lado son paralelos y también este lado con este lado serían paralelos. Dentro de los paralelogramos tenemos los rhombus, que sería como si yo tomase esta figura de paralelograma y la apretara por aquí y por aquí para hacerla más chiquitita y me queda un rhombus como vemos aquí. Y también tenemos el rectángulo común, que es como si yo tomara este paralelograma y simplemente lo empujara por el lado, mejor por esta puntita por aquí, hasta enderezarlo para que me quede el rectángulo. Y por último tenemos el cuadrado, donde todas las propiedades de todos los paralelogramas aplican. Todos los lados son iguales. Es importante memorizarnos todas estas propiedades de los paralelogramas, de los rombos, de los rectángulos, de los cuadrados. Una de las más importantes, una de las reglas más básicas para los paralelogramas es que los lados opuestos son paralelos, que los ángulos opuestos y los lados opuestos son congruentes y que las diagonales se cortan una a la otra. Consecutive quiere decir un ángulo luego del otro, o sea que si yo tengo este ángulo y siguiendo la misma línea encuentro el otro ángulo, esos dos ángulos suman a 180, es lo que quiere decir supplementary. Esta figura indica que además de todas estas propiedades que tienen los paralelogramas, los rombos específicamente en adición tienen estas otras propiedades. Los 4 lados son congruentes igual que en un rectángulo y las diagonales no solamente son perpendiculares sino que también cortan los ángulos en mitad. Eso quiere decir que en un rhombus este ángulo aquí es igual a este ángulo aquí es igual a todos esos son iguales y luego este ángulo más grandecito aquí es igual a que vienen siendo también iguales en el lado opuesto. ¿Por qué? Porque las propiedades de los paralelogramas generales aplican, que son que los ángulos y los lados opuestos son congruentes. En un rectángulo tenemos que hay ángulos rectos. Los ángulos opuestos ya son específicamente ángulos rectos. Y eso causa que nuestras diagonales, que son estas líneas que van así en forma de X, sean congruentes. Y en un cuadrado todo aplica. Todo lo que ve de los paralelogramas, de los rombos y de los rectángulos aplican. O sea que los rectángulos son lo que más nos gusta trabajar porque hay tantas cosas que podemos presumir que son ciertas. Se pueden presumir los ángulos rectos aquí, se pueden presumir que las diagonales son congruentes y encima de eso se puede presumir que cada uno de estos pedacitos de los diagonales son congruentes y también esas diagonales se cruzan en un ángulo recto. La segunda familia que tenemos aquí son los trapezoides. Los trapezoides en general, la definición general aquí, se conocen como las figuras que tienen solamente un par de lados paralelos. O sea que en una figura como esta, solamente un par aquí es paralelo. Los otros dos pares que nos pueden mostrar, los otros dos lados, este lado y este otro lado, no los dibujo del mismo color porque no son paralelos. Como quiera, aplica la regla de que los ángulos consecutivos, que sería este y siguiendo la misma línea este aquí, suman a 180. O si tengo este original y ahora quiero subir
esta línea aquí, pues S con este acá suman a 180. En los trapezoides isósceles, todas las reglas de los trapezoides normales aplican, y en adición de eso, un par de los lados, los que no son paralelos, como aún así son congruentes. O sea que los dibujo en colores similares para que entiendan que son del mismo largo, pero no son paralelos. Los lados paralelos sigue siendo solamente un par, este y este. Al ser los lados de acá del mismo tamaño, eso causa entonces que estos ángulos aquí en la base, este y este, la base es el lado más ancho, son congruentes, y también los ángulos aquí en la otra base de arriba también son congruentes. Eso no quiere decir que los ángulos de arriba y abajo son congruentes, no, solamente los dos pares de que forman la tapa y los dos pares que forman la base, esos son congruentes, y las diagonales también son congruentes. Por último, la última familia es solamente una figura. Le dicen un kite, en español un cometa. Tiene dos pares de lados consecutivos. Eso quiere decir unos justo después del otro, o sea, se tocan. Dos pares de los lados que se tocan son congruentes. Este lado y este son congruentes, y entonces este lado con este son congruentes. Va a ser obvio cuál de los dos son los que son congruentes, porque un lado va a ser mucho más largo que el otro. O sea que usted no va a poder hacer el error de decir que estos dos son congruentes, porque va a ser obvio ver que este es más largo que el otro. También solamente un par, esto es importante, solamente un par de ángulos opuestos son congruentes. De nuevo, va a ser un poco fácil identificar cuáles son congruentes, porque estos aquí se van a poder ver que son iguales, pero los otros no se van a ver muy iguales. Vamos a tener uno aquí en verde, vamos a tener otro aquí en rosa que va a ser diferente. ¿Ves? Los opuestos del lado cortito son las que son congruentes. Por último, las diagonales, las que van de esquina a esquina opuesta por dentro, esas diagonales son perpendiculares. Vamos a tratar de resolver problemas utilizando estas propiedades que son muy importantes de memorizarlas. En este ejemplo nos dicen el paralelograma ABCD. Ya con decirme paralelograma sé que estos dos lados son paralelos y estos dos lados son paralelos. Bueno, me dicen que es un rhombus. Al decirme que es un rhombus, volvemos a la figura de rhombus, la encontramos aquí y podemos ver que los cuatro lados son del mismo largo y que las diagonales son perpendiculares y que se cortan una a la otra en mitad. Y noten también que los ángulos opuestos también se cortan por la mitad. Con esa información regresamos a nuestro problema y comenzamos. Nos dan la medida de este ángulo, lo podemos ver ahí. Y nos piden la medida del ángulo DAE. Para encontrar ese ángulo, recuerden que la letra A es donde queda la puntita, el vértice del ángulo. Se comienza en D, luego sigo hasta A y luego sigo hasta E. Tengo que encontrar la medida de ese ángulo. Pues de un rhombus vimos en nuestras reglas que las diagonales cortan los ángulos en mitad. O sea que si este es 36, este también es 36. De los paralelogramas en general, sabemos que los ángulos opuestos son iguales. O sea que si este es 36, yendo al lado opuesto, esto también va a ser 36. Esto también va a ser 36. Ahora el ángulo que necesitamos está acá y hay dos maneras de hacerlo. Usted puede escoger la manera que mejor prefiera. En el primer método yo recuerdo que al igual que en un círculo, ve una figura de cuatro lados es parecida en un círculo en que los ángulos interiores suman a 360.
Pues si yo tomo ese 360 y le resto estos 4 ángulos de 36, obtenemos entonces 216 grados. Esos 216 grados es la cantidad de ángulos que me sobra ahora para rellenar todos estos espacios. Yo solamente necesito un cuarto, ¿ve? Hay 1, 2, 3, 4. Uno de esos 4 ángulos que son iguales. ¿Ve? 1, 2, 3, 4. Esos 4 ángulos, 4 de los ángulos que no sé qué son, es 216. Pues tomo el 216 y lo parto en 4 pedazos para saber cuánto es uno de ellos. Obtengo un 54 y entonces sé que esto aquí es 54 grados y puedo escoger esta. En matemáticas siempre hay más de una manera de hacer las cosas. Usualmente vamos a ver el método 2. En el método 2 nos enfocamos solamente en este triángulo. ¿Por qué trabajar con la figura entera? Tenemos este triángulo entero. Recordamos que para un rombos y para un rectángulo también, pero para un rombos las diagonales son perpendiculares. O sea que si vengo aquí, esto es un ángulo recto. Entonces, si el único ángulo que me falta es aquí, lo único que yo tengo es que 180, que sería la medida del triángulo entero, los ángulos interiores, restándole el 90, que ya conozco, y restándole el 36, que ya conozco aquí, me va a dar el restante, que sería este ángulo que no conozco, que me da 54 grados. O sea que de esa otra manera usted también hubiese escogido la opción G. Usted escoja cuál de las dos es mejor para usted recordar. En este siguiente problema le dicen que las diagonales de rectángulo, y ya con esto conozco mucho, es un rectángulo, me refiero a las propiedades de esta caja en conjunto con las de todos los paralelogramas en general. Esas diagonales se intersectan en el punto 2.1. Pues usted va a su gráfica y desde el centro se mueve 2 hacia la derecha y 1 hacia arriba, y este es el punto de intersección. Luego dice uno de los vértices del rectángulo, y cuando dicen vértice este es el rectángulo. Las diagonales las voy a trazar aquí. El punto de intersección que acabamos de poner aquí en este punto sería donde se cruzan las diagonales, y los vértices son estos puntos aquí, las esquinitas. Uno de esos puntos queda localizado en la posición negativo 4, 5. O sea que usted se mueve 4 a la izquierda, negativo 4 y luego 5 hacia arriba. Este es uno de los vértices. O sea que si yo trazo esa línea aquí, el equivalente en la figurita que hice aquí es una de estas líneas que conecta del vértice al punto céntrico. Me dice cuál de los siguientes puntos de estos 4, cuál de ellos podría ser la localización de otro de los vértices del rectángulo. O sea, cuál de estas 4 opciones correctamente me da las coordenadas de uno de estos 3 puntos aquí que estoy poniendo en rosa. Pues lo que tenemos que recordar del rectángulo es que en un rectángulo las diagonales son congruentes, y en adición aplica lo de los paralelogramas, que los diagonales se cortan una a la otra en la mitad. O sea que en un rectángulo cada una de estas 4 mitades de diagonales son congruentes. Con esa idea pasamos aquí, y yo sé que las otras diagonales que salgan así en las otras direcciones deben medir exactamente lo mismo que mide esta. Pues vamos a ver, esta mide 1, 2, 3, 4 hacia abajo, y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6 hacia la derecha. Si sigo ese mismo patrón hacia el otro lado,
6 hacia la derecha y luego 4 hacia arriba, obtengo la localización de otra de las esquinas de los vértices de mi rectángulo. Y leyendo las coordenadas de ese punto son 8 y luego subo 5. Puedo entonces continuar ese patrón hacia la derecha y abajo para obtener este punto y esta diagonal. Y leyendo esas coordenadas son 8, negativo 3. Y si también hago los mismos 6 y 4 hacia abajo, obtengo el otro vértice con la otra mitad de diagonal. Y las coordenadas de ese punto son negativo 4, negativo 3. De las tres coordenadas que escribí aquí, ¿cuál es la única que aparece en mi información? 8,5 no está, 8, negativo 3 sí está aquí. Negativo 4, negativo 3 no está, o sea que la única que puede ser es esta. En este problema me dicen el rectángulo ABCD, y ahora que sé que es un rectángulo, lo dibujo. Un rectángulo, sé que los ángulos son todos ángulos rectos. Y me dice ABCD, pues en ese mismo orden tengo que seguir. Pongo mis letras A, B, C, D, siguiendo ese mismo orden. Me dicen que el slope, o sea, la inclinación de la línea AB, que viene siendo esta, el slope de esa inclinación es 1/2. Me piden cuál es el slope de la línea CD. La línea CD es esta. ¿Cuál es el slope? Slope es inclinación. Por ejemplo, si yo tengo una línea aquí, vamos a darle esta inclinación, y quiero otra línea paralela a esta, tienen que tener exactamente la misma inclinación para que sean paralelas. Por lo tanto, tienen el mismo slope si son paralelas. En un paralelograma sabemos que los lados opuestos necesariamente tienen que tener la misma inclinación. Tienen que ser paralelos, si no, no es un paralelograma, y sabemos que un rectángulo es un paralelograma. O sea que el slope de CD tiene que ser exactamente igual al slope de AB, que viene siendo 1/2. Pues escogemos no el negativo, el que es exactamente igual, 1/2. Por si acaso esta pregunta se la hacen de esta manera, vamos a cubrir esto, otra opción. Nos dicen que en el mismo rectángulo, el slope de la línea AB que tenemos aquí, de nuevo es 1/2. Ahora me están pidiendo el slope de BC. BC ahora es esta, no es una de las líneas que son paralelas a mi original. Por lo tanto, no puedo ahora decir que es el mismo slope. Sin embargo, en un rectángulo sabemos que estas esquinas son esquinas rectas, ángulos rectos. Eso quiere decir que las líneas AB y BC son perpendiculares. Para líneas perpendiculares recordamos que sus inclinaciones, o en otras palabras sus slopes, son negative reciprocal. Eso quiere decir que si el slope de AB era igual a 1/2, el slope de la línea perpendicular va a ser igual a esto virado al revés. Ahora vamos a tener un 2/1 y cambiándole el signo, agregándole un negativo. Si no tenía negativo, se le pone negativo. Estaríamos buscando un negativo 2/1, que es lo mismo que un negativo 2. En este caso estaríamos escogiendo la opción F. ¿Okay? O sea que depende cuál de las líneas le están pidiendo. Si es la que va en la misma dirección, el slope va a ser igual. Si son perpendiculares, como en este caso, el slope va a ser negative reciprocal. En este problema nos dan 3 puntos de coordenadas y nos dicen que en este dibujo cuál debe ser las coordenadas, algún número X, algún número Y, del punto D para que esto muestre un rectángulo, perdón, un cuadrado aquí. Esto quiere decir,
¿cuáles serían las coordenadas de este punto D para que me forme un cuadrado? Pues repasemos las propiedades de los cuadrados. Los cuadrados en realidad incluyen todas las propiedades aquí, o sea que las diagonales son congruentes, se cortan una a otra en la mitad, son perpendiculares, los lados opuestos son paralelos, todo eso. Pero lo más básico de un cuadrado es que los lados todos son del mismo largo y estas diagonales aquí van a ser congruentes. Las dibujo del mismo color porque van a ser exactamente del mismo largo. O sea que lo único que tengo que hacer es, con los puntos coordenados que me son dados, determinar el largo de esta diagonal y luego hacer esa misma distancia hacia arriba hasta encontrar mi punto D. Pues fijémonos en las coordenadas. Aquí tengo el punto 1, 4 y aquí tengo el punto 7, 4. Si me muevo de 1, 4 a 7, 4, el 4 no cambió, se quedó igual. Por lo tanto, lo único que cambió fue de 1 a 7. Pues, ¿qué fue lo que hice? Sumé 6. 1 más 6 es 7. Por lo tanto, el largo de esta diagonal tiene que ser 6. Eso quiere decir que yo voy a subir derecho hacia arriba 6 unidades. ¿Cuál de estos dos números indica el movimiento hacia arriba, hacia abajo? No es la X, es la Y, este. Pues a este número 1 yo tendría que sumarle 6. Las coordenadas del punto D serían, el 4 no cambia porque no me muevo hacia los lados, la posición que estoy hacia los lados se queda igual. Pero entonces este nuevo punto sería un 1 más 6. En otras palabras, sería un 4, 7. Estas serían las coordenadas del punto D y la pueden encontrar aquí. Muchas gracias.